Entre los que estamos aquí, sumamos en todas nuestras respectivas regiones ultraperiféricas 19.956 hectáreas, 11.930 productores directos y alrededor de 700.000 toneladas de producción, que es la totalidad de la producción de plátanos de la Unión Europea. Hoy hemos tenido esta reunión, que la solemos frecuentar, para analizar la situación del sector platanero comunitario y para ver cuál es nuestro futuro desde nuestro punto de vista y las actividades que tiene que desarrollar la APEP para este periodo 2014-2020 en aras de cumplir con el objetivo fundamental de todos los que estamos en esta mesa, que es mantener las producciones en nuestras respectivas regiones ultraperiféricas y las rentas de los productores y el número de hectáreas. Llevamos en este año, en noviembre de este año, cumplimos 25 años de la constitución de la Asociación de Productores de Plátanos de la Unión Europea, de la APEP. En todo este trayecto hemos tenido que trabajar muy seriamente en todos los ámbitos, de manera profesional y de manera coordinada, pues no es fácil, o yo creo que es único, que un sector de productores franceses de Martinica y Guadalupe, de agricultores portugueses de Madeira y de productores canarios con España, pues tengamos una sola voz, que es la que hemos llevado durante 25 años, una sola voz durante 25 años en la Unión Europea y en todos los ámbitos internacionales. Ese es el resultado. Eso ha dado como resultado que, además de la unión que tenemos a nivel de nuestras respectivas regiones ultraperiféricas, también lo tenemos la unidad en los sectores en nuestras regiones. En Asprocan el 100%, el 100%, como acabo de decir, en Madeira, y en la Unión también de Martinica y Guadalupe el 100%. Esto nos ha permitido hacer una actividad profesional de primer orden y demostrar algo muy importante, que el trabajo que hemos desarrollado ha permitido que hemos mantenido nuestras producciones. Y que también dice otra cosa, que es que lo que hemos hecho y lo que hemos llevado a cabo, que son las ayudas que hemos percibido desde hace más de 20 años como complemento de renta para los productores, no solamente ha sido suficiente, sino que las hemos bien gestionado de forma correcta. Por lo tanto, en eso estamos. Cada año, como ustedes bien saben, y si no se los digo, cada año en enero se produce una bajada de los aranceles y, por lo tanto, la banana de terceros países, la banana dólar, cada vez entra más barata al mercado europeo, mientras que los costos en nuestras respectivas regiones suben, porque nosotros tenemos una mano de obra cualificada, una mano de obra fija, tenemos una estabilidad y en nuestras regiones que lo hemos dado, y los costos que se nos suben anualmente. Y ese es el principal reto, puesto que enfrente tenemos grandes multinacionales que quieren por todos los medios que desaparezcan las producciones comunitarias. La entrada de bananas a Europa entra pagando un impuesto de entrada. Entonces, ese impuesto de entrada empezó con 176 euros por tonelada. Y todos los años, después de una firma de unos acuerdos de la Unión Europea, tanto multilaterales como bilaterales, acordaron bajar todos los años, anualmente en enero, en una escala, un descreste arancelario. Entonces, cada año en enero baja el descreste, el arancel, y por lo tanto pagan menos impuestos, entran más baratas las bananas. Bueno, a nosotros nos preocupa la bajada de aranceles de los países terceros y también nos preocupa la libre entrada de las bananas ACP en el mercado. Lógicamente, es un problema que tenemos, es un problema que tenemos que enfrentarnos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un seguimiento de los precios, ver el comportamiento de los mercados
y ver si esta bajada de aranceles o la entrada de bananas de África van a desestabilizar a los mercados, y tendríamos que ir a la Unión Europea a plantear esta cuestión. Mire, yo le voy a decir, usted sabe que Ecuador estaba fuera de los acuerdos bilaterales, se quedó en los acuerdos unilaterales con un sistema de descreste más alto que los que se acordaron luego en Madrid. Pues en el próximo junio se llega a un acuerdo de la Unión Europea con Ecuador, y entonces también estos son factores que nosotros tenemos que ver. Por eso nosotros cuidamos mucho la ayuda directa a los productores. Nosotros somos un sector organizado, todos los que estamos aquí, los que han representado, pertenecemos a organizaciones de productores, estamos juntos en eso, y por lo tanto nosotros tenemos la ayuda directa al productor por pérdida de renta, que tenemos que mantener por encima de todo, y vamos a ver si es suficiente o no según vayan entrando las bananas en el futuro. Las bananas de Martinica y Guadalupe tenían un sistema de abastecimiento en Francia que protegía, antes del 93, protegía a los plátanos de Martinica y Guadalupe. Madeira tenía lo propio en Portugal, y nosotros teníamos la reserva del mercado nacional para el plátano. Entonces, esto estamos hablando de julio del 93. Entonces, nosotros cuando se desaparecían las fronteras internas de la Unión Europea, nos dimos cuenta que era imposible tener ningún sistema de protección ni en Francia, ni en Portugal, ni en España. Y nos pusimos a trabajar desde la PEP a demostrarle a la Unión Europea la importancia que tenía el plátano comunitario y la necesidad que nosotros teníamos de sobrevivir en todo esto. Y ahí se acordó pues que crear la ayuda directa al productor por pérdidas de renta que venimos percibiendo los productores comunitarios desde hace 20 años. Lo que pasa es que aquí algunos lo han descubierto ahora, pero esto lleva muchos años funcionando. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron los ataques de la Organización Mundial ante la Organización Mundial de Comercio de los países latinoamericanos, de los Estados Unidos y de las grandes multinacionales, desapareció la OCM del plátano, y tuvimos que negociar dónde teníamos que poner las ayudas del plátano comunitario. Y entonces, por recomendación de la Comisión Europea y de nuestros respectivos gobiernos, se decidió incorporarla a los programas POSEI. Entonces, pero la negociación de la ficha financiera que voy a decir en este momento son 280 millones de euros. Nosotros la negociamos en Bruselas, no en nombre del plátano de Canarias, sino todos con una sola voz, y tenemos la ficha de 280 millones de euros. Y luego, esa cantidad, según las producciones que habíamos reconocido en un acuerdo que firmamos en su día en Madeira, que es el Acuerdo de Madeira, pues esa ayuda se redistribuye con unos porcentajes, y en el caso concreto de Canarias, de esos 280 millones, 141 millones de euros corresponden a los plátanos de Canarias. Y cuando esta cantidad vino al POSEI, vino como un añadido. O sea, nosotros al POSEI, cuando entró el plátano en el POSEI nuestro y en el de ellos, entró el plátano con su propia mochila correspondiente a la ayuda que habíamos gestionado después de demostrar a las autoridades, mediante estudios económicos, que nosotros para sobrevivir necesitábamos este tipo de ayuda. Y por eso nosotros, tanto ellos como nosotros, estamos haciendo un esfuerzo con campañas de publicidad para que se fidelice, que no me sale la palabra, los plátanos de Martinica y Guadalupe en su mercado tradicional, con campañas de publicidad, los de Madeira en Portugal con su campaña de publicidad, y nosotros los canarios, pues en nuestro mercado peninsular y balear, que es donde vendemos el gran porcentaje de plátanos de Canarias. ¿Qué importancia tiene el plátano tanto en las regiones de Martinica, Guadalupe, Madeira como Canarias? Buenos días, soy de la isla de Madeira, que es al norte de Tenerife.
Las nuestras preocupaciones son todas comunes con la España y con las bananas aquí de Canarias y de Martinica y Guadalupe. Somos los tres únicos productores europeos de bananas. Son las bananas de Madeira, las bananas de Canarias y las bananas de Martinica y Guadalupe. La importancia del sector bananero, a pesar de más pequeño en Madeira en términos de cantidades, es muy importante. Relativamente a nuestra pequeña economía, es muy importante para la isla. Es la primera exportación agrícola de Madeira. Tenemos 3.000 pequeñas fincas, pequeñísimas fincas, que son explotadas casi de una forma familiar por los agricultores de Madeira. Portanto, es igualmente como aquí en Canarias un sector de una gran importancia. Y estas amenazas nos amenazan a todos en simultáneo. Estas amenazas de los aranceles, todo eso nos amenaza. Bueno, yo con respecto a Canarias tengo que decir que nosotros el 90% de la producción, o 95% de la producción de Canarias, nos hemos centrado en los cultivos integrados. Entonces, lo que hemos hecho es una ínfima, o sea, una reducción de utilización de productos que está rayando el mínimo de tratamiento, o sea, que va con unas condiciones que casi podíamos ponernos en esa línea. Pero también tenemos un porcentaje pequeño de la fruta que se llama biológica, tenemos un porcentaje, puede ser el 3% o una cosa así, que tiene sus dificultades de comercialización, tiene sus dificultades porque los puntos de venta son en unos sitios muy dispersos, no en todos los mercados hay de este tipo de fruta, y no son rentables, en general no van a ser rentables para los productores. Nosotros tenemos que producir mucho para poder sobrevivir, y para sobrevivir tenemos que, pues utilizando incluso algunos productos vegetales que estamos y productos que se están haciendo para tratar los plátanos, ¿no? Los plátanos. Pero bueno, la seguridad alimentaria de los plátanos de Canarias está garantizada. ¿Y qué posición tiene la PEP, Leopoldo, con respecto al greening, esa necesidad de unificar al 30% el tema del pago? Bueno, vamos a ver. Los que estamos en esta mesa llevamos muchos años trabajando en Bruselas para que se nos reconozca lo que hoy es una región ultraperiférica. El primer granito de arena que se puso en Bruselas para que hoy se hable de regiones ultraperiféricas lo pusimos los productores de plátano comunitarios. Nosotros de ahí logramos que se hiciese un reconocimiento especial a las regiones ultraperiféricas y que tuviésemos un tratamiento diferenciado de lo que es la política agraria comunitaria continental. Entonces, lógicamente, nosotros, para nuestras orografías de nuestras regiones y para nuestro sistema de cultivo, es muy difícil poder aplicar esas normas. Por eso, en la última etapa que se ha hablado de una posible modificación del POSEI, pues se hablaban por parte del comisario de implantar una serie de medidas que lo que nosotros pensamos y lo que pensó por encima de nosotros el gobierno de Francia, de España y de Portugal es que esa propuesta no podía ser aceptada porque no era el principio de la incorporación de las regiones ultraperiféricas a homogeneizarnos con la agricultura continental. Por lo tanto, nosotros eso no lo vemos, ni vemos el greening, ni vemos otras propuestas que se hicieron, porque no creemos que eso sea Aquí lo que había que hacer para todos los sectores es imitar al plátano. Si a nosotros nos ha ido bien, ¿por qué nos ha ido bien? Porque nos han exigido que nos organicemos. Estamos todos... Antes del 93 habían 76 empresas exportadoras en la CREP. Hoy estamos aquí, ahí estaba el Comité Ejecutivo de Asprocan, que son 5 organizaciones de productores. De 76 hemos pasado a 5. Para cobrar las ayudas tenemos que estar en una organización de productores. Para hacer cualquier cosa tenemos que estar organizados. Entonces, lo que había que hacer es organizar a otros subsectores en esta línea para que poderle ayudar y poder tomar medidas que sean suficientes para que puedan competir. Y luego otra cosa, para el consumo interior no hay más que otra medicina, que es que se controle muy bien la entrada de productos de fuera que compiten con las producciones locales y que eso hay que ponerle freno lo antes posible. Sobre la declaración
declaración cuando las ayudas al sector platanero nunca habían estado en peligro? Bueno, eso se lo debería usted preguntar a las tres fuerzas políticas que firmaron el acuerdo del Cabildo. Lógicamente, en La Palma hubo una iniciativa y había una preocupación por los productores de La Palma ante noticias y datos donde se ponía en tela de juicio las ayudas del plátano y que había que redistribuirlas. Entonces, lógicamente, la primera isla que se levantó en esta línea fue La Palma, porque a La Palma, si le quitan una parte de la ayuda, a la isla de La Palma la tenemos que cerrar. La tenemos que cerrar. Tenemos que coger a los 84.000 habitantes de La Palma y llevarnos para otro lado. Porque la dependencia del plátano con la isla de La Palma es vinculado. Entonces, yo creo, y lo bueno que tiene y que ahora me pronuncio por ese acuerdo, porque he visto que lo han firmado tres. Espero que lo que han firmado en La Palma los tres partidos políticos lo defiendan en Tenerife, lo defiendan en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa. ¿Me entiendes? Porque lo que no puede ser, que es otra cosa, es que una fuerza política digan una cosa en un lado y otra en otra. Por eso me gusta el acuerdo que se tomó en el Cabildo de La Palma. Y también que esta mañana en la cadena C, María Cristo Dorta, del PSOE, de las europeas, dijo que, con respecto a las ayudas del POSEI, que estas ayudas no habían llegado a todos los sectores y que la distribución que era un poco irregular, sobre todo, y actualmente lo dijo, porque los lobbies han sido muy poderosos. No sé si ustedes me imagino que se darán por aludidos. No, yo lo que me parece una frivolidad que unas personas que van a ostentar una representación política, primero no se enteren de dónde viene todo este asunto. O sea, esto de que las ayudas, como si nosotros las ayudas del plátano nos las hubiésemos sacado una tómbola. Pues no, nosotros nos hemos trabajado esto demostrando que nos hacía falta la ayuda. Mire usted, lo que había que hacer es ayudar a los demás sectores. Claro que hay que ayudarlos, pero no se puede desnudar un santo para no vestir ninguno, porque no van a vestir ninguno. Entonces, lo que no se puede hacer es eso. Y la pregunta que usted me hizo antes, pues mire, ella ya está en contra del Partido Socialista, ya está en contra del acuerdo de ayer que firmó su partido en La Palma. Eso no es posible. Eso no es posible. Eso da una imagen lamentable. D'apporter une précision qui me paraît importante dans ce débat sur l'aide que reçoit la banane et qui, pour que certains contestent ou que certains aimeraient voir distribuer, en tout cas en partie, à d'autres secteurs. Cette aide dont bénéficie la banane européenne, celle des Canaries, de Madère, de la Guadeloupe et de la Martinique, elle n'est pas tombée du ciel. Retenez bien ceci, elle n'est pas tombée du ciel. Nous n'avons pas été chercher cette aide chez d'autres enveloppes. C'est une enveloppe financière supplémentaire qui a été accordée aux régions ultrapériphériques de l'Europe par la communauté européenne après un très long combat que nous avons mené tous ensemble, les RUP, et parce que nous sommes arrivés à faire valoir auprès de la Commission européenne, auprès du Parlement européen, auprès du Conseil des ministres de l'Europe, que la banane était un secteur prioritaire, un secteur essentiel pour l'activité économique agricole de nos régions ultrapériphériques. Aujourd'hui, ceux qui viennent dire d'une manière plus ou moins agressive ou d'une manière plus ou moins déguisée que cette aide à la banane devrait être redistribuée à d'autres, sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Les sommes dont bénéficie aujourd'hui la banane européenne sont des sommes que les producteurs de bananes, en s'appuyant sur leurs gouvernements régionaux et en s'appuyant sur leurs gouvernements nationaux, sont allés chercher après un très long combat eux-mêmes à Bruxelles. Y bienvenido. Mucho gusto estar aquí en esta isla vecina de Madeira, que es Tenerife también, que me siento muy bien aquí. Muy bien, bienvenido. Don Jorge, la importancia que tiene el sector platanero, la banana,
ahí en Madeira es vital para mantener también pues la economía de las islas. Claro, la banana de Madeira, apesar de que cuando comparamos em termos de quantidade com a banana que se produz em Canárias, é uma pequena fração, mas para nós outros, em nossa economia, que também é mais pequena, é de uma importância muito relevante. É um sector agrícola exportador. Temos cerca de 3.000 famílias envueltas, porque são 3.000 plantações de caráter familiar. Há 3.000 famílias que obtêm rendimentos dessa atividade. E é um produto que se vende e que se escoa, portanto é uma atividade fundamental para a nossa pequena isla. Don Jorge, están ustedes muy pendientes en el seno de la AP de cómo se están dando los pasos en la política agraria común. Pendientes pues, de mantener esas fichas financieras, porque si no, no se puede continuar. Y para eso se hacen reuniones como esta, reuniones de trabajo. Sim, estamos aqui reunidos no trabalho no sentido de estarmos sempre convergentes nesta política que é comum às três regiões produtoras de banana, Canárias, Madeira e Guadalupe e Martinica. Portanto, a ideia é de luchar por el sector platanero de estas tres regiones. Bueno, pues ahora nos encontramos con Bernardo Meville Araujo, que es director regional de Agricultura de Madeira, al cual vamos a saludar. Bernardo, buenos días. Buenos días. Y bienvenido a esta isla. Muchas gracias, muchas gracias. Bernardo, quisiéramos preguntarle por la importancia que tiene el sector agrícola y especialmente el sector platanero en Madeira, sobre todo de carácter social y de empleo. El sector agrícola es de una importancia muy grande a Madeira. Nos tenemos producciones tradicionales que son nuestra imagen. La banana, el vino Madeira, la caña de azúcar son producciones muy importantes para nosotros y representan una gran aporte para nuestra economía, porque son fileras exportadoras y dan un grande apoyo al empleo. Entonces, nosotros estamos trabajando en conjunto para defender nuestras producciones, estas y otras, porque son muy importantes para la Madeira. Ahora, en esta reunión, que estoy aquí a convite de la PEP, por transmitir la posición del gobierno de Madeira en todas las cuestiones que se cruzan con la banana, siendo que la principal en este momento es la cuestión del POSEI. El POSEI, como usted bien sabe, ha tenido una tentativa de revisión hace poco tiempo, y dentro de esta tentativa de revisión nosotros concluimos que no va con los intereses de nuestras regiones ultraperiféricas. Primero porque es una tentativa de revisión que va delante de los acuerdos que habíamos conseguido con el Parlamento Europeo y con el Consejo, y por tanto la Comisión tentó hacer vía el POSEI una entrada para la PAC, y la PAC del continente no se aplica ni se debe aplicar en nuestras regiones, porque nuestras regiones tienen especificidades que tienen que ser tenidas en cuenta, y esto está perfectamente plasmado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 349. Entonces, nosotros entendíamos que la flexibilidad que el POSEI nos trajo desde 2006, fue una fuerte conquista para todas las regiones. La flexibilidad estaba puesta en causa, la autonomía de hacer los programas de acuerdo con las características de cada región estaba en causa. Entonces nosotros decíamos que no, esta propuesta no nos interesa, no va nos añadir en nada, queremos mantener el régimen que teníamos hasta ahora, queremos mantener
porque es la única manera de ir ao encontro das necesidades evolutivas que temos em nossas regiões. Nós temos que ter a possibilidade de nos adaptar continuamente a estas realidades e a flexibilidade do programa era uma das conquistas que nos permitiam fazer isso. Quiero agradecer en nombre de todos los productores de Canarias al Gobierno de Madeira, a usted, esa iniciativa que fue la primera, porque después le siguió España y le siguió Francia, pero ustedes fueron los primeros y quiero agradecérselo públicamente y que sigan trabajando así. Muchas gracias. Foi grande trabalho de conjunto de 3 países. Não é muito importante quem vai em primeiro lugar, lo que é importante é que nós estamos unidos numa ação comum entre produtores, regiões de produção e países em torno de objetivo comum, que é a defesa de nossas produções. Nossa intenção em relação às produções tradicionais, como a banana e o vinho, são de não tocar em solo euro de las ayudas que estes setores têm agora, porque nós estamos conseguindo fazer alguma diversificação sem tocar nestes setores e assim continuaremos, porque a diversificação é boa, é uma coisa que temos que lutar, temos conseguido, pero não lo queremos fazer a la costa de los sectores tradicionales. Muy bien. También es importante en Madeira el sector turístico, pero el sector turístico está ligado también a las producciones locales y se aprovecha la producción local. Claro que además de las cuestiones técnicas, tenemos también cuestiones culturales. No tenemos nuestra propia cultura, nuestra idiosincrasia, que tienen en la base las producciones tradicionales como el vino de madera, no lo podemos dejar morir, la banana no podemos dejar morir, y la caña de azúcar, solo como ejemplos. Nos encontramos con Philippe Ruel, que es el director de la Unión de Productores de Martinica y Guadalupe, aquí en la reunión de la PET. Philippe, buenos días. Buenos días. Y bienvenido. Gracias. Bueno, ¿qué importancia tiene la banana en las regiones de Martinica y Guadalupe, sobre todo para el empleo? Donc le secteur bananier, c'est 650 planteurs et c'est 6000 salariés. 6000 salariés employés dans le secteur de la banane. Et cela représente 80% des salariés agricoles de Guadeloupe et de Martinique. Donc c'est un secteur très important en termes d'emploi agricole. También es importante reuniones como esta de la P para ir con un mensaje único frente a Europa. Oui, c'est important que les 3 pays, les 3 régions ultra-périphériques de l'Europe, l'Espagne, le Portugal et la France, qui sont des régions productrices de bananes, soient unis pour porter un message unique à l'Union européenne. Et c'est d'autant plus important que l'Union européenne maintenant est à 28 membres et que donc il faut défendre les intérêts de ce secteur et des régions ultra-périphériques de l'Europe. C'est pour ça que nous sommes réunis pour avoir un message unique, identique et clair vis-à-vis de l'Union européenne. Philippe, por último, es muy importante mantener la ficha financiera del POSEI del plátano, porque de lo contrario puede desaparecer la producción bananera en los 3 países, ¿no? Effectivement, ce qui est très difficile, c'est que nous sommes contraints par des réglementations environnementales, sociales, qui sont des réglementations européennes. Et nous sommes sur une compétition mondiale au niveau de la banane. Et les autres compétiteurs des autres pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique n'ont pas les mêmes règles du jeu. Donc c'est important que l'Europe préserve sa production bananière. Ça représente beaucoup d'emplois, ça représente beaucoup d'aménagement du territoire dans ces régions, beaucoup d'espaces agricoles. Et c'est important que effectivement l'enveloppe financière dédiée à la banane reste intégrale pour ne pas risquer de fragiliser cette filière. Y por último, quiero felicitar a Martinica y Guadalupe por hacer una sola empresa, la unión, y comercializar
la banana en común. Eso es muy positivo. Voilà, je crois que ça a été un très long travail. Il a fallu vraiment de grosses difficultés pour que les agriculteurs, les planteurs prennent conscience de l'importance de l'unité. Et aujourd'hui, nous avons un seul point d'entrée sur le marché européen de la banane de Guadeloupe et Martinique, c'est l'union des groupements. Et depuis 5 ans, nous sommes propriétaires d'un réseau de mûrisseries pour mûrir la banane en France, ce qui fait que nous avons un accès direct au marché. Donc ça nous donne une force plus importante. Don Leopoldo Córdoba, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya ha finalizado esta reunión, bueno, se seguirá hablando durante casi 2 días y visitando fincas, pero sí nos gustaría conocer, bueno, pues los resultados y una valoración de esta reunión de la PEC. Bueno, yo creo que nosotros tenemos en este asunto mucha experiencia y lo que hacemos con unas cuantas veces al año es reunir a los productores de Martinica, de Guadalupe, de Madeira y de Canarias, todos los que constituimos la PEP, para hacer un análisis de la situación y marcar puntos estratégicos en este caso para el 2014-2020. Hemos estado analizando la situación, hemos también analizado las posibles consecuencias que pueden tener el descreste arancelario con la bajada de aranceles todos los años. No nos olvidemos que ya hemos bajado el arancel un montón hasta que lleguemos a 75 y que eso va a producir que las bananas de fuera cada vez se vendan más baratas y los plátanos de Canarias cada vez se vendan más caros, se distancien más los precios y bueno, esto es un motivo de preocupación y esto es una cuestión que hemos estado diciendo y que vamos a estar expectantes haciendo un seguimiento de los comportamientos de los mercados tradicionales, que tenemos todos, porque los franceses donde tienen sus mercados tradicionales en Francia y nosotros en la península, y Baleares y los portugueses en Portugal, los de Madeira y bueno, y en eso hemos estado, hemos marcado unas líneas y ahí vamos a seguir. Ahora también hemos analizado que hay unas elecciones europeas y que a partir de las elecciones europeas pues vamos a empezar otra vez a activarnos para ir con los eurodiputados y pues a los nuevos explicándoles lo que hay y lo que venimos de atrás, porque aquí tenemos que seguir trabajando y el Parlamento Europeo va a jugar un papel muy importante en el futuro. Don Leopoldo, hemos visto por parte de los otros representantes de Martinica y Guadalupe y también de Madeira, un apoyo total a no producirse ningún cambio en el POSEI. Bueno, aquí se ha debatido, en todas las regiones pasa lo mismo, ¿no? Todo pasa lo mismo. Hay que tener en cuenta que una de las razones por la que se dio la ayuda hace 20 años a los productores comunitarios, a ellos y a nosotros, se dio porque había una distancia entre los costos de los plátanos en Canarias, en Martinica y Guadalupe y en Madeira, que con los que hay en Latinoamérica, ¿no? Entonces de ahí sale parte lo que es el cálculo de la ayuda que hemos tenido, ¿no? Y lo que sí está claro y todos coincidimos es que retraer una cantidad de las fichas financieras del plátano en cualquiera de las regiones ultraperiféricas productoras de plátano lo que va a hacer es ocasionar una crisis económica con despidos de trabajadores, tanto en las fincas como en los empaquetados, porque no podíamos hacerle frente a todo este asunto. Por lo tanto, eso es un criterio que compartimos todos en absoluto y, desde luego, lo que también hemos hablado, que nosotros apoyamos a los demás sectores, pero para ayudarlos en lo que sea necesario, pero, desde luego, no podemos hacerlo bajo la perspectiva de quitarle a cualquiera de nosotros, a cualquiera de las regiones, parte de las ayudas del plátano, porque podíamos agudizar ya la crisis que tenemos en Canarias en el caso nuestro, provocando pues que una mano de obra, porque hay que recordar que el plátano no ha echado gente a la calle. El plátano ha mantenido sus trabajadores durante todos estos años, tanto de fincas como de empaquetados. Nosotros hemos mantenido trabajadores fijos en las empresas. Si a las empresas que tienen trabajadores fijos se le quita un porcentaje de su ayuda, aquí se van a producir, y esto lo quiero dejar claro y grabado, por si alguna maniobra política ocurriese esto, las consecuencias, gravísimas consecuencias que eso iba a repercutir, y cogeríamos el camino de algún otro sector que lamentablemente lo está pasando mal, como el tomate. Don Leopoldo, nos da la impresión que muchos de los candidatos que se presentan para eurodiputados de distintos partidos políticos están muy despistados con el tema del sector primario, con el tema platanero. Unos dicen una cosa en una isla, otros dicen otra cosa en otra isla. Mire, yo tengo que decir una cosa, vi el acuerdo que se tomó
en el Cabildo de La Palma pues el lunes pasado, donde todas las fuerzas políticas de la isla de La Palma, el PP, el PSOE y Coalición Canaria, hicieron un acuerdo conjunto. Y esto fue el lunes, no hace tanto tiempo. Y ya hoy me he enterado que en Tenerife una futura o candidata o que está en la lista del Parlamento Europeo, en este caso del Partido Socialista, porque si lo hubiese sido de otro partido también lo diría, pues está hablando de que los fondos de las ayudas del plátano, de la POSEI, había que redistribuirlos. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible? Pero vamos a ver, que una fuerza política diga una cosa en La Palma y otra cosa en Fuerteventura y todo. Entonces, esto yo creo que había que clarificarlo muy bien, porque yo creo que están actuando muy alegremente con lo que se está haciendo, ¿me entiendes? Y entonces, pues están jugando con los garbanzos de más de 15.000 personas en Canarias, que es el sector platanero de Canarias, y desde luego a la isla de La Palma la revientan, pero total.